Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Bot Gratis 12. En esta ocasión voy a estar presentando una herramienta proporcionada por miembros del canal de Bot Gratis 12. En la gran lista que tenemos de las cosas que han dado los miembros, esta me llamó la atención. Esta lleva por nombre Inventium y es un indicador que mide muy bien las tendencias y pues he diseñado una estrategia para que podamos hacer entradas con este indicador y no necesitamos gran cosa para poder hacer entradas muy buenas. Eh, yo lo voy a estar probando en varios mercados, sin embargo, toca y sería responsabilidad de todos los miembros de la comunidad Book Gratis 12 que están en Telegram o acá en YouTube, que puedan ver cómo funciona en otros mercados y subir evidentemente esos resultados al canal de Telegram o a los comentarios de YouTube. Eh, Asimismo, pues les invito a que se suscriban al canal de YouTube si lo desean o al canal de TikTok que necesitamos subir esos miembros para poder hacer transmisiones y hacer operaciones en vivo. Eh, bueno, dicho esto, voy a ir a presentar directamente la estrategia. Será un video bastante corto, porque la estrategia es muy sencilla. Bien, acá tenemos ya una gráfica. Estamos en el índice de STIP. Es el índice que, bueno, ya he manifestado en muchos videos que me gusta operar. Y bien, acá ya tenemos cargados el indicador. Bueno, vamos a tratar de cargar ese indicador nuevamente. Voy a borrarlo. Para aquellos que no saben, solamente pues hay que descargarlo. Yo diré ahora cómo lo vamos a descargar. Y lo que hacemos es arrastrarlo. Una vez que le demos doble clic al indicador, cuando lo descarguemos en nuestro computador, aparecerá en los indicadores que tenemos. Debería estar MT5 abierto ya con su cuenta logueada. Y bueno, tenemos acá el Inventium de Book Gratis 12. No hay mucho que decir de él porque no vamos a cambiar ningún parámetro. Le puse alerta a aquellos que quieran que les dé el alerta para hacer la salida o para hacer las entradas, porque por medio de los alertas vamos a hacer entradas y salidas. Y, y bueno, le voy a dar una estrategia para que tengan un poco más de asertividad en cuanto a la utilización del indicador. Pues aquellos que desean tener la alerta, pues solamente le dan true o le dan doble clic, lo cambian a true y listo. Yo en lo personal, como hago scalping con este tipo de indicador, no lo dejo encendido, solamente cuando me siento al computador es que lo hago, pues ahí lo tengo en false. Bueno, listo. Acá tenemos ya el indicador. Fíjense, acá nos dio una entrada bastante buena. Para ello voy a dar dos formas de entradas. La primera, pues vamos a estar trabajando con vela japonesa, aquellos que les gustan trabajar con vela japonesa. Eh, y bueno, acá fíjense que nos dio una entrada al alza, nos va a dar una alerta cuando se cambie eh, el indicador en este caso y pues nos da una entrada al alza en este punto. Nosotros pues haríamos las entradas y la salida va a ser inmediatamente cuando cruce el indicador nuevamente. O sea que en este caso pues hubiesen entrado en este punto, en esta vela, y hubiésemos salido en esta vela y acá se pierde este poquito porque estamos en un índice que es, no exige mucho, acá tendríamos cuando más, menos de $1. Y pues no importa que el mercado se vaya hacia abajo. Vamos a volver a entrada cuando venga una vela fuerte, en este caso, y que haya rompimiento del indicador, como esta vela que está acá hace rompimiento. Acá no hacemos salida porque no hay vela que rompa en este caso. Esta vela sí. Acá hacemos nuestra salida y ganamos esto. Recuperamos y más o menos ganamos el doble de lo que perdimos, tal vez un poco más. Esta vela vuelve a romper. Fíjense que esta vela, voy a hacer un zoom. Fíjense que esta vela rompe y esta vela rompe, pero acá la vela fuerte que rompe, nosotros nos embarcamos, ahora tengo que darle acá, nos embarcamos en esta vela
y no hay más rompimiento hasta esta vela. Volvemos a ganar en esta entrada y pues la entrada se gana mucho. Volvemos a hacer la entrada en el rompimiento del indicador con una vela fuerte y salimos en este punto. ¿Ok? Fíjense que volvemos a ganar y se gana bastante con esto. Acá hacemos nuestra entrada, nuestra salida nuevamente es en el rompimiento. Y algo que tiene este indicador que cuando se coloca de forma horizontal por mucho tiempo es que va a venir un cambio ya de tendencia. Se forma un rango en medio de él y por ende, pues nos da una señal bajista cuando hay rompimiento. Tenemos que esperar esa señal bajista para hacer nuestra entrada y buscar una vela envolvente. Esa es nuestra primera estrategia, ¿ok? La segunda estrategia que va a estar dando no va a ser con vela japonesa, va a ser con el índice de área que tenemos acá, que en realidad el área es un promedio más o menos móvil de un periodo. Lo que hace es promediar y acá lo tenemos. Volvemos a hacer, fíjense que nos da la indicación de la entrada, igual nos da nuestra salida, pero acá nos da la entrada, justo cuando rompe. No salimos sino hasta este punto, nos vuelve a dar igual que el otro, volvemos a entrar, salimos a este punto, volvemos a entrar y salimos a este punto. ¿Ok? Entonces, acá volvemos a entrar porque está alcista, pero salimos en este punto. Fíjense que no se pierde, no se gana. Si utilizamos este tipo de entrada con el área, pues es un poco más seguro el hecho de que cuando hacemos una entrada, volvemos a esperar que llegue hasta este punto y cerramos, no se pierde, no se gana. Acá no hacemos entrada a la baja porque el indicador no nos está dando bajista. Vamos un poco atrás para ver qué conseguimos con este tipo. Fíjense que acá tenemos una entrada bajista con una salida en este punto. Una entrada bajista con una salida en el mismo punto no se pierde, no se gana. Una entrada bajista con salida en el mismo punto no se pierde, no se gana. Y ya no se vuelven a hacer entrada bajista. Acá una entrada bajista no se pierde, no se gana porque se vuelve a cerrar en el mismo punto de entrada. Igual se vuelve a cerrar, no hay. Entonces, cuando trabajamos con área, en realidad, pues donde está nuestra entrada, también está nuestra salida si hay rompimiento. Acá nuestra entrada, fíjense, vuelve a este punto, rompemos. Nuestra entrada, vuelve a este punto y rompemos. No se gana, no se pierde, pero fíjense que acá sí se gana y se gana mucho hasta este punto, ¿ok? Entonces, acá, si nos vemos mucho más atrás, tenemos nuestra entrada con nuestra salida en este punto, nuestra entrada con nuestra salida a este punto se vuelve a ganar. Entonces, creo que es una forma bastante buena. Fíjense que acá tenemos una entrada en área cuando hay cambio y nuestra salida sería en este punto, no se pierde, no se gana cuando hacemos entrada en este tipo. Fíjense que acá no vamos a hacer la entrada la vamos a hacer justo en la señal con salida en este punto. Acá tenemos entrada, fíjense que tenemos entrada en este punto, con salida en este punto, se pierde algo, pero acá se entra con este punto y se sale en este punto y se vuelve a ganar. Yo creo que está bastante claro ya las cosas que tenemos que hacer con esta herramienta, que es muy buena. Fíjense que ahí se nos puede venir una entrada al alza si el área termina o pasa por encima de este promedio que vemos acá del indicador. Pues no hay mucho que decir sobre Invention, pero creo que es bastante bueno para poder hacer scalping. Lo otro es que puede servir para todas las temporalidades. Fíjense, esta temporalidad en M5 todavía no ha cerrado y está bastante lejos. No ha cerrado. Y acá pues tenemos también nuestra entrada con nuestra salida, se gana bastante. Acá tenemos nuestra entrada en este punto con salida en este punto, se gana poco. Acá no hay entrada, acá hay entrada, pero salida igual. Entrada con salida en este punto se gana. Entrada con salida en este punto se gana. Entrada al alza en este punto, con salida en este punto se pierde poco. Acá no hay entrada al alza. Acá hay una entrada bajista. Con salida en este punto se gana un poco. Salida en este punto se gana poco. Y así sucesivamente. No está difícil, espero que lo practiquen, espero que les sirva y cualquier cosa pues lo podemos visualizar por allá por el canal de Boot gratis 12 binarias y Forex, que es donde estamos entregando este tipo de herramienta que hasta ahora pues lo hemos conseguido gracias a la comunidad que es
innumerables ya como hemos crecido y agradezco a Dios por eso porque sé que muchas personas se están beneficiando y espero que usted también se pueda beneficiar. Acá tenemos claramente una entrada al alza. Y bien, comparten las experiencias, cualquier cosa y bueno, nos vemos por allá y por allá mismo voy a estar entregando esta herramienta. Feliz día a todos y bueno, compartan sus resultados.